Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Soy tu nombre y me emociona un montón tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día increíble y que estén listos para sumergirnos en un tema muy especial, uno que realmente me tocó el corazón y creo que a ustedes también les tocará. Hoy vamos a hablar de una pareja que admiramos mucho, no solo por su talento en la pantalla, sino también por la increíble labor humanitaria que han realizado juntos. Sí, estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y su valiente respuesta al devastador terremoto que sacudió Turquía. Este vídeo es un homenaje a su solidaridad, a su compromiso con ayudar a los demás y a cómo, a través de su unión, lograron un impacto aún mayor. Prepárense para un viaje lleno de emoción, inspiración y por supuesto, mucha admiración por esta pareja. Pero antes de que nos adentremos en todo esto, quiero hacerles una pequeña petición: si son nuevos por aquí, o si ya son parte de la familia pero aún no se han suscrito, consideren hacerlo. El botón de suscripción está justo ahí abajo. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, y me ayudarán a seguir creando contenido que les guste y que les informe. Ya saben, suscribirse es gratis y nos ayuda un montón. Gracias. Ahora sí, hablemos de Kerem y Hande. Como muchos de ustedes saben, ambos son actores turcos muy queridos, conocidos por su talento y por sus trabajos en series de televisión que han conquistado el corazón de millones en todo el mundo. Pero más allá de su fama, lo que realmente los define es su humanidad y su capacidad para empatizar con el sufrimiento ajeno. El terremoto que azotó Turquía en febrero de 2023 fue una tragedia que conmovió al mundo entero. Las imágenes de la devastación, de las ciudades reducidas a escombros, de las vidas perdidas y de las familias destrozadas fueron desgarradoras. En medio de esta inmensa tristeza, vimos surgir la fuerza y la resiliencia del pueblo turco, y junto a ellos, a personalidades como Kerem y Hande, que se convirtieron en faros de esperanza y en motores de ayuda. Lo que más me impresionó de su respuesta fue la rapidez y la determinación con la que actuaron. No se quedaron de brazos cruzados. Inmediatamente comenzaron a utilizar su influencia y su alcance para movilizar recursos y para ayudar a los damnificados. Y lo hicieron juntos como un equipo, fortaleciendo su vínculo y demostrando al mundo la importancia de la solidaridad. Desde el primer momento, ambos se involucraron activamente en campañas de recaudación de fondos. Utilizaron sus redes sociales, que son seguidas por millones de personas, para difundir información sobre las necesidades urgentes de las víctimas, para promover donaciones y para crear conciencia sobre la magnitud de la tragedia. Publicaron mensajes conmovedores, compartieron fotos y vídeos que mostraban la realidad en el terreno, y animaron a sus seguidores a aportar su granito de arena. Su compromiso fue inmediato y total. Cada publicación, cada historia compartida, cada live stream, era una llamada a la acción, un recordatorio constante de la urgencia de la situación. Pero su ayuda no se limitó a la difusión en redes sociales. Kerem y Hande fueron mucho más allá. Participaron en eventos benéficos, donaron cantidades significativas de dinero, y lo más importante, se involucraron directamente en las tareas de ayuda. Apoyaron a organizaciones que estaban trabajando en el rescate de personas, en la entrega de alimentos, de agua, de medicinas y de refugio. Se aseguraron de que su apoyo fuera práctico y directo, no solo un gesto simbólico. Imaginen el impacto que tiene el ver a dos figuras tan queridas como Kerem y Hande, caminando por las zonas afectadas, hablando con las personas que lo habían perdido todo, abrazando y consolando a quienes estaban sufriendo. Su presencia fue un bálsamo para el alma, un recordatorio de que no estaban solos, de que el mundo estaba con ellos. No solo ofrecían apoyo material, sino también un hombro donde llorar, una mano que tomar, una palabra de aliento. Su sola presencia demostraba que el dolor de cada persona era visto y sentido. Uno de los aspectos más destacados de su labor fue la creación de plataformas de apoyo. Se unieron a diversas organizaciones, como la Asociación de Mujeres Empresarias de Turquía, para canalizar la ayuda de manera efectiva y para garantizar que los recursos llegaran a quienes más los necesitaban. Establecieron contactos con empresas y con otras personalidades para conseguir donaciones de materiales, de ropa, de alimentos y de otros suministros esenciales. No se limitaron a donar su propio dinero, sino que utilizaron su influencia para movilizar a otros, creando una red de solidaridad que se extendió por todo el país y más allá. Además de la ayuda material, Kerem y Hande también brindaron apoyo emocional. Comprendieron que después de una tragedia de esta magnitud, la recuperación emocional era tan importante como la física.
Visitaron hospitales, centros de acogida y refugios, donde escucharon las historias de las personas afectadas, les ofrecieron palabras de aliento y les demostraron que no estaban olvidados. Se sentaron con los supervivientes, escucharon sus relatos de horror y pérdida, y les aseguraron que no estaban solos en su dolor. Esta empatía fue fundamental para ayudar a las personas a procesar el trauma y a encontrar la fuerza para seguir adelante. Lo que realmente demuestra el compromiso de Kerem y Ande es que su labor no fue solo una respuesta a la emergencia inmediata. Después de los primeros días, cuando la atención mediática disminuyó, ellos continuaron trabajando incansablemente. Siguieron recaudando fondos, visitando las zonas afectadas y apoyando los esfuerzos de reconstrucción. Se comprometieron a largo plazo, demostrando que su solidaridad no era una pose, sino una verdadera convicción. Se aseguraron de que la ayuda continuara fluyendo, incluso cuando las cámaras se apagaban. Supieron que la reconstrucción de las vidas y las comunidades tardaría mucho más que unos pocos días, y se comprometieron a estar allí para el largo camino. La unión de Kerem y Ande en esta causa fue fundamental. Como pareja, su impacto fue mucho mayor que si hubieran actuado por separado. Su amor, su apoyo mutuo y su compromiso compartido con la ayuda humanitaria se convirtieron en una inspiración para sus seguidores y para el mundo entero. Se complementaron, cada uno aportando sus propias fortalezas y habilidades. Kerem con su carisma y capacidad para conectar con la gente y Ande con su sensibilidad y dedicación. Juntos formaron un equipo imparable. En un mundo donde a veces parece que las malas noticias dominan, es reconfortante ver a personas como Kerem y Ande utilizar su influencia para hacer el bien. Nos demuestran que la empatía, la compasión y la solidaridad son valores fundamentales, y que todos podemos contribuir a construir un mundo mejor. Nos recuerdan que la fama y el éxito pueden ser una plataforma para el cambio positivo. Además de su labor en el terremoto, es importante destacar que Kerem y Ande han estado involucrados en otras causas sociales y ambientales. Ambos son defensores de la protección del medio ambiente y han participado en campañas para concienciar sobre la importancia de la sostenibilidad. Han utilizado sus plataformas para promover prácticas ecológicas, reducir la huella de carbono y proteger la belleza natural del planeta. Kerem, en particular, ha demostrado un gran interés por los temas relacionados con la salud mental y ha hablado abiertamente sobre la importancia de buscar ayuda profesional y de romper los estigmas asociados a los problemas de salud mental. Ha compartido sus propias experiencias y vulnerabilidades, demostrando que la salud mental es tan importante como la física. Ha utilizado su voz para abogar por un mayor acceso a los servicios de salud mental y para crear un entorno más comprensivo y solidario para quienes luchan con estos problemas. Ande, por su parte, ha sido una voz activa en la defensa de los derechos de las mujeres y ha participado en campañas para promover la igualdad de oportunidades y el empoderamiento femenino. Ha hablado sobre la importancia de la educación, la igualdad salarial y la lucha contra la violencia de género. Ha utilizado su influencia para inspirar a otras mujeres a perseguir sus sueños y a luchar por un futuro más justo e igualitario. Su compromiso con la igualdad de género es evidente en sus palabras y acciones, y ha servido de inspiración para muchas jóvenes. Es admirable ver cómo estos dos artistas utilizan su plataforma para generar un impacto positivo en la sociedad. No solo se dedican a su trabajo en la pantalla, sino que también se preocupan por el bienestar de los demás y se esfuerzan por construir un mundo más justo y sostenible. Su compromiso con el servicio a los demás es un ejemplo para todos nosotros. La historia de Kerem y Ande nos enseña muchas cosas. Nos enseña la importancia de la solidaridad, de la empatía y de la acción. Nos demuestra que todos podemos marcar la diferencia, independientemente de nuestra profesión o de nuestra fama. Y nos recuerda que en momentos de crisis, la unión hace la fuerza y que juntos podemos superar cualquier adversidad. Nos muestran que la verdadera belleza reside en la bondad y en el altruismo. La respuesta de Kerem y Ande al terremoto fue un ejemplo de valentía, de generosidad y de compromiso. Su labor humanitaria no solo ayudó a miles de personas, sino que también sirvió de inspiración para muchos. Nos mostraron que el amor, la compasión y la solidaridad pueden ser herramientas poderosas para transformar el mundo. Nos enseñaron que la fama puede ser un catalizador para el bien, y que la responsabilidad social es una parte integral de la vida. Su impacto no se limita a la ayuda inmediata. Han contribuido a la conversación sobre la importancia de la preparación para desastres, la necesidad de una mejor infraestructura y la importancia de la resiliencia comunitaria.
Han utilizado su plataforma para educar a sus seguidores sobre cómo pueden apoyar a las organizaciones de ayuda y cómo pueden estar preparados para futuras emergencias. Han sembrado las semillas para un cambio duradero. El legado de Kerem y Yandhi trasciende su trabajo en la actuación. Han demostrado que son más que simples celebridades, son líderes, modelos a seguir y agentes de cambio. Su dedicación a la labor humanitaria y su compromiso con la creación de un mundo mejor han dejado una huella imborrable en la sociedad turca y en el corazón de millones de personas en todo el mundo. Son un ejemplo de cómo la fama y la influencia pueden ser utilizadas para el bien. Su impacto también se puede ver en el aumento de la conciencia sobre las necesidades de las comunidades afectadas por el terremoto. Han ayudado a movilizar recursos y a mantener la atención pública sobre la situación, asegurando que las víctimas no sean olvidadas. Han demostrado que la solidaridad no es solo un sentimiento, sino una acción tangible que puede marcar una gran diferencia. Su trabajo no solo benefició a las víctimas directas del terremoto, sino que también inspiró a otros a unirse a la causa. Han demostrado que incluso las pequeñas acciones pueden tener un gran impacto cuando se combinan con la voluntad de ayudar. Han creado un efecto dominó de bondad y generosidad, animando a otros a dar y a involucrarse en la ayuda humanitaria. Y llegamos al final de este vídeo, y espero de todo corazón que les haya gustado. Hemos explorado un poco sobre cómo Kerem y Yandhi, a través de su unión y su dedicación, lograron un impacto significativo en la vida de tantas personas afectadas por el terremoto. Su historia nos recuerda que la fama y el éxito pueden ir de la mano con la responsabilidad social y que a través de la empatía y la acción, podemos marcar una diferencia real en el mundo. Su historia es un testimonio de la fuerza del espíritu humano y la importancia de la solidaridad. Me gustaría saber qué les pareció este vídeo. ¿Qué fue lo que más les conmovió de la historia de Kerem y Yandhi? ¿Qué piensan sobre su labor humanitaria? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué opinan. Sus opiniones son muy valiosas para mí. Y ya saben, si les gustó este vídeo, si se sintieron inspirados por la historia de Kerem y Yandhi, no se olviden de darle a me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también conozcan esta increíble historia de solidaridad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Compartan este vídeo en sus redes sociales para que más personas puedan ser inspiradas por su historia. Además, si conocen otras historias de famosos que han hecho labor humanitaria, compártanlas en los comentarios. Me encantaría conocerlas y tal vez hacer un vídeo sobre ellas en el futuro. La comunidad de este canal es muy importante y sus sugerencias son valiosas. Y no olvidemos el impacto a largo plazo de su labor. Han ayudado a crear una cultura de responsabilidad social en la industria del entretenimiento turca, inspirando a otros actores y figuras públicas a involucrarse en causas benéficas. Han demostrado que la fama puede ser utilizada para el bien y que los artistas pueden ser poderosos agentes de cambio social. Han plantado la semilla de una nueva era de conciencia social y altruismo. Su labor humanitaria ha sido reconocida por diversas organizaciones y medios de comunicación, lo que ha aumentado su visibilidad y ha amplificado su mensaje. Han recibido premios y honores por su dedicación y compromiso, pero su mayor recompensa ha sido la gratitud de las personas a las que han ayudado. Han sido un faro de esperanza en medio de la oscuridad. En resumen, la historia de Kerem Bürsin y Yandhi Erçel es un ejemplo inspirador de cómo la fama, el talento y la dedicación pueden ser utilizados para hacer del mundo un lugar mejor. Su respuesta al terremoto de Turquía fue un acto de valentía, generosidad y compromiso que tocó el corazón de millones de personas. Su trabajo humanitario no solo ayudó a miles de personas, sino que también sirvió de inspiración para muchos. Nos mostraron que el amor, la compasión y la solidaridad pueden ser herramientas poderosas para transformar el mundo. Su legado perdurará y seguirá inspirando a generaciones futuras a actuar con empatía y a construir un futuro más justo y solidario. Son verdaderos héroes, no solo en la pantalla, sino también en la vida real. Su historia es un testimonio de la fuerza del espíritu humano y la importancia de la solidaridad. Su ejemplo nos anima a todos a hacer nuestra parte para crear un mundo mejor. Muchísimas gracias por ver, por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.